Hey, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a hablar de una de mis autoras favoritas, pilar teórico de mi práctica psicoanalítica desde que yo comencé. Precisamente voy a hablar de una autora llamada Melanie Klein. Y bueno, vamos a ver un poquito de historia. Tal vez ustedes reconozcan a Klein, ¿no? Por algunas ideas como la posición esquizoparanoide, la posición depresiva, la envidia, la escisión, los mecanismos tempranos. Y bueno, por supuesto, algunas de sus aportaciones que fueron tomadas por los llamados poscleinianos. Y bueno, por otros más que no son como tal poscleinianos, por ejemplo, Otto Kemper, ¿no? De los poscleinianos, pues está Hannah Segal, está Meltzer, está Bion, ¿no? Y una serie de personajes que, bueno, hasta la fecha, hoy en día, pues sigue muy vigente, ¿no? Esta idea de las concepciones kleinianas, tal y como las propuso esta autora Melanie Klein. Pero bueno, antes que nada, vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué les parece? Melanie Reises, pues bueno, fue una autora que desde niña, ¿no? Fue muy despierta, ¿no? Ella, cuando era muy pequeña, era muy allegada a una de sus hermanas. El problema con esto es que muy temprano, en su infancia, ya murió. De hecho, la historia de Melanie está llena de muchísimas pérdidas. Esta es la primera. Segundo, pues bueno, ella se volvió muy cercana a su hermano a partir de la muerte de su hermana, quien le enseñó a leer y le enseñó muchísimas cosas hasta la adolescencia. Pasado mucho tiempo ya. Bueno, llegó un punto donde Melanie tenía que saber qué carrera va a estudiar, ¿no? Evidentemente en la época de Melanie pues no había mucha apertura a que las mujeres pues tuvieran alguna carrera profesional, algún sentido de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Melanie quería estudiar medicina como su hermano Emanuel, de quien tanto había aprendido. El problema es que, bueno, en esa época estudiar medicina para una mujer era algo muy complicado. De hecho, su hermano Emanuel muere de una enfermedad un tanto extraña, ¿no? Y entonces ella queda sola y pues muy triste, ¿no? Imagínense, la segunda pérdida de un hermano, pues debe ser algo terrible. Entonces ella, en su infinita tristeza, conoce a uno de sus amigos. Bueno, ya lo conocía, pero se junta con él. Se llama Arthur Klein. Arthur Klein, precisamente, es quien le da el apellido. Ambos se casan, le da el apellido y tienen varios hijos juntos. Entre ellos destaca el pequeño Eric, de quien vamos a hablar a continuación. Melanie Reises, pues bueno, fue una autora que desde niña, ¿no? Fue muy despierta, ¿no? Ella, cuando era muy pequeña, era muy allegada a una de sus hermanas. El problema con esto es que muy temprano, en su infancia, ya murió. De hecho, la historia de Melanie está llena de muchísimas pérdidas. Esta es la primera. Segundo, pues bueno, ella se volvió muy cercana a su hermano a partir de la muerte de su hermana, quien le enseñó a leer y le enseñó muchísimas cosas hasta la adolescencia. Pasado mucho tiempo ya. Bueno, llegó un punto donde Melanie tenía que saber qué carrera va a estudiar, ¿no? Evidentemente en la época de Melanie pues no había mucha apertura a que las mujeres pues tuvieran alguna carrera profesional, algún sentido de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Melanie quería estudiar medicina como su hermano Emanuel, de quien tanto había aprendido. El problema es que, bueno, en esa época estudiar medicina para una mujer era algo muy complicado. De hecho, su hermano Emanuel muere de una enfermedad un tanto extraña, ¿no? Y entonces ella queda sola y pues muy triste, ¿no? Imagínense, la segunda pérdida de un hermano pues debe ser algo terrible. Entonces ella, en su infinita tristeza, conoce a uno de sus amigos. Bueno, ya lo conocía, pero se junta con él. Se llama Arthur Klein. Arthur Klein, precisamente, es quien le da el apellido. Ambos se casan, le da el apellido y tienen varios hijos juntos. Entre ellos destaca el pequeño Eric, de quien vamos a hablar a continuación. Entre las cosas que le deja Emanuel a Melanie Klein ahora, pues bueno, se encontraban algunos libros, ¿no? Ella se empezó a interesar muchísimo en la literatura y por ahí se encontró un libro de Freud, ¿no? Específicamente este sobre la novela familiar de los neuróticos. De hecho, hay una historia, ¿no? Bastante chistosa, ¿no? Donde Melanie va, lee, ¿no? Este libro de la novela familiar de los neuróticos, que es justamente donde Freud explica
que todos tenemos estas fantasías, ¿no? De que no somos hijos de nuestros papás y que nuestros papás son millonarios y que nos van a venir a salvar, etcétera. Entonces ella, un poco experimentando, va y le dice a Eric, mira, ¿qué crees? Yo no soy tu mamá, ¿no? Y entonces Eric se escapa de la casa y es todo un problema, ¿no? Bueno, eh, Melanie Klein fue así, ella le gustaba mucho experimentar, sobre todo con su hijo Eric, ¿no? Empieza ella a leer Freud, ¿no? Empieza a leer las obras, empieza a meterse al mundo psicoanalítico y se da cuenta que le gusta. Entonces ella empieza a tratar de tomar a un niño como paciente, el famoso Fritz, que si ustedes lo leen, pues es el caso, ¿no? De un niño que según Melanie Klein, pues era su vecino. Y entonces ella le iba a decir a la mamá, ¿no? Iba y le decía a Fritz cosas, ¿no? Entonces lo tomaba como paciente, pero era su vecino. Evidentemente, hoy en día sabemos que Fritz era Eric y que la famosa señora A, que era la mamá de Fritz, pues es Melanie Klein, ¿no? Bueno, entonces ella empieza a tomar a Fritz, Eric, ¿no? Como su paciente y empieza a indagar sobre esta cuestión de, pues de todo lo que decía Freud, ¿no? Finalmente, ella en un congreso, ¿no? Un famoso congreso de Budapest que Freud quería utilizar para poner a Budapest como la capital del psicoanálisis, iba a recibir una especie de dinero, un donativo de un tipo llamado von Freund, que al final pues murió y pues no hubo dinero, ¿no? Entonces no se pudo hacer este proyecto de Budapest. Pero bueno, hicieron un congreso en Budapest y pues bueno, ahí ella conoce a Hugh Helmut, que Hugh Helmut fue la que inventa, ¿no? Como toda esta primera técnica sobre el análisis de niños. Evidentemente, Freud, en Más allá del principio del placer, ya había planteado que el juego representaba, simbolizaba, ¿no? Y que se utilizaba como un método para poder resolver cosas que no se podían resolver afuera, ¿no? Entonces, Hugh Helmut retoma estas ideas y bueno, ella instruye también a Anna Freud en esta cuestión sobre los niños, ¿no? Y cómo se trabaja con los niños. Entonces, bueno, lo que sucede es que Melanie Klein se acerca con Hugh Helmut y Hugh Helmut pues un poco no le hace mucho caso, ¿no? La toma como alguien más, ¿no? Como una persona más que pues no tiene demasiada trascendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que Melanie Klein, en lugar de pues lamentarse y ver que sus ídolos no son lo que ella esperaba, pues al contrario, ¿no? Ella se pone más las pilas y ahí conoce a Abraham. A Abraham, que justamente no va a ser quien la apoya, ¿no? Ella se ve muy apoyada por Abraham. Abraham la empieza a meter al círculo, ¿no? De psicoanalistas y pues eventualmente muere, ¿no? Eventualmente muere y de hecho de una forma muy extraña, ¿no? Él está comiendo un pescado y una de las espinas del pescado se le va a la garganta, le corta la garganta y se le hace una infección terrible y termina muriendo, ¿no? Ella queda encargada, ¿no? A Jones, ¿no? Jones es quien la toma como segundo analista, ¿no? Y bueno, continúan su análisis, continúan sus estudios, pero a Jones lo llaman a la guerra y también muere, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la historia de Melanie Klein está muy plagada de estas tragedias, ¿no? De hecho, más adelante su hijo Eric muere en un accidente de montaña y de hecho no se sabe muy bien si fue una cuestión de suicidio o si fue meramente un accidente, ¿no? Asimismo, también Melita, que era su otra hija, pues también termina separándose de ella. De hecho, ella junto con Glover pactan una especie de complot para sacar a Melanie de la asociación psicoanalítica, ¿no? Bueno, puras tragedias, ¿no? Con esta mujer. Y bueno, vamos a empezar un poco con la teoría. ¿De qué viene? ¿A qué viene esta teoría de Melanie Klein? Pues bueno, muy acorde a la situación, ¿no? Tanto, digamos, histórica como personal, pues Melanie Klein, ustedes saben, ¿no? Que vivía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vivía en Inglaterra, ¿no? Segunda Guerra Mundial, entonces pues estaban bombardeando, ¿no? De hecho, muchos de sus textos, ¿no? Por ejemplo, el caso del pequeño Richard, habla, ¿no? Sobre la guerra, ¿no? Entonces Richard se pone a dibujar aviones, se pone a dibujar submarinos y se sabe quién va contra quién, ¿no? Y de hecho, pues muchos sueños, ¿no? Que tiene Richard, pues tienen que ver con Hitler, ¿no? Y entonces Richard le tiene mucho miedo a Hitler.
Y pues bueno, ahí estaba Melanie Klein en medio de las bombas, ¿no? Y entonces Richard, que era un niño, iba solo a su análisis, que rentaron una casa de unas niñas scouts ahí en medio del bosque. Y se iban los dos, ¿no? En medio del bombardeo, ¿no? ¿Cuál es tu excusa para no analizarte? ¿No? Si Richard, que era un niño, se analizaba en medio de la guerra, pues ¿cuál es tu excusa? ¿No? Bueno, cada quien sabrá. El punto es que, pues Melanie Klein, ¿no? Ella empieza a ver todas estas cuestiones y retomando algunos textos, pues, básicos, ¿no? Sobre todo de la segunda mitad de Freud, ella retoma algunas ideas, ¿no? Específicamente, más allá del principio del placer, la decisión del yo en el proceso de defensa, duelo y melancolía, el yo y el ello, ¿no? Creo que son, digamos, como los cuatro textos así fundamentales, ¿no? Algunas cosas de introducción al narcisismo, a pesar de que, pues bueno, ella no está muy de acuerdo y también tiene ahí desacuerdos con algunas cuestiones de tres ensayos, pero pues bueno, todo eso lo retoma y lo plantea, ¿no? A su manera y a su forma. ¿Qué es lo que va a plantear Melanie Klein? Melanie Klein parte de la idea de la pulsión de muerte para Freud, que bueno, ella tiene una concepción distinta de la pulsión de muerte. Si ustedes recuerdan, para Freud, la pulsión de muerte, pues era una cuestión donde se buscaba regresar a la nada, regresar a la inactividad. ¿No? Él decía, si el estímulo, si bien el estímulo es placentero, llega a un punto donde demasiado estímulo es displacentero. Entonces decía Freud, qué es lo que es placentero del estímulo? Como tal, no es la descarga, sino el no sentir estímulo. ¿No? Entonces, ¿cuál es entonces el placer más grande del ser humano? Pues el no tener estímulo, es decir, la muerte. Por eso le pone pulsión de muerte. Para Melanie Klein esta idea de la pulsión de muerte va a ser similar, pero va a tener sus vicisitudes, ¿no? Es decir, para Melanie Klein la pulsión de muerte no es el cero, no es el silencio, no es la muerte. Es más bien la agresión, la destrucción, ¿no? La pulsión de muerte es esta parte del ser humano que innatamente busca destruir, ¿no? Ella va a tomar este concepto y lo va a modificar en ese sentido. Además, ella va a decir, ¿no? Ella va a retomar las ideas que Freud propone en Introducción del Narcisismo, donde él propone una etapa que es la etapa, ¿no? Donde no existe el objeto, ¿no? Que es el autoerotismo. Va a tomar, ¿no? La parte, la etapa, ¿no? Del narcisismo primario y va a decir que no aplican. No hay autoerotismo y no hay narcisismo primario. Si no hay estas dos etapas, vamos a pasar directamente a la relación de objeto. Para Melanie Klein siempre existe una relación de objeto, siempre hay un objeto. Y de hecho la máxima kleiniana es a todo objeto interno le corresponde un objeto externo y a todo objeto externo le corresponde un objeto interno. Además de que a todo lo que le pasa al yo le pasa al objeto y todo lo que le pasa al objeto le pasa al yo, ¿no? Esos van a ser como los dos pilares kleinianos. Habiendo entendido esto, ¿de qué va esto? ¿No? Dice Melanie Klein, al principio de la vida, ¿no? Vaya, nosotros podemos dividir el desarrollo en dos posiciones, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. En este caso vamos a hablar de la posición esquizoparanoide únicamente. Ya les haré un video sobre la posición depresiva. Pero la posición esquizoparanoide tiene que ver con la sensación, ¿no? Que produce la pulsión de muerte, ¿no? Si bien tenemos la pulsión de muerte dentro, ¿no? Para Melanie Klein, ¿no? Va a existir desde muy temprano, prácticamente desde el nacimiento, aunque no exactamente desde el nacimiento, un yo y un super yo. Entonces, si bien el ello contiene la pulsión de muerte, ¿no? El yo la recibe, el yo está en contacto con esa parte. Y entonces el yo se empieza a angustiar. El yo se angustia porque siente la pulsión de muerte como una cuestión destructiva. Lo que siente es que va a morir, que se va a aniquilar. Entonces tiene que rápidamente utilizar un mecanismo de defensa. Recordemos que el yo es el encargado de utilizar los mecanismos de defensa. Entonces, si el yo existe y el yo es capaz de utilizar mecanismos de defensa, ¿de qué mecanismo estamos hablando? ¿Acaso la represión? ¿Acaso la proyección? No. Estamos hablando de mecanismos tempranos. Específicamente la escisión, la negación, la identificación proyectiva, la devaluación y la idealización primitivas. ¿Ok? Entonces, escisión,
identificación proyectiva, negación, idealización primitiva, devaluación primitiva. Todos estos mecanismos se van a juntar para evitar que la pulsión de muerte se sienta como algo destructivo dentro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer el yo es, primero que nada, escindir, ¿no? Escinde. Tenemos acá la pulsión de muerte, todas las cuestiones desagradables, destructivas, terribles, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la pulsión de vida, lo agradable, lo placentero, se va a escindir. Pero entonces va a decir Melanie Klein, bueno, pero es que si está escindido y en una parte tenemos todo lo destructivo y en otra parte tenemos todo lo benévolo, hay riesgo de que esto destructivo pueda destruir justamente las partes buenas, las partes benéficas, benévolas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar esa pulsión de muerte y proyectarla afuera, ¿no? Dice Melanie Klein, hay que deflexionar la pulsión de muerte. La pulsión de muerte se deflexiona, ¿no? Se lanza hacia otro lado. Y como sabemos que para Melanie Klein todo el tiempo existe la relación de objeto, se va a proyectar sobre un objeto. ¿Qué objeto va a ser este? Nuestro primer objeto de amor. Recordemos que si bien Freud nos hablaba de la mamá, nos va a hablar del papá. Para Melanie Klein, en esta época, el yo, ¿no? El aparato mental, incluso los mismos órganos de los sentidos, no están suficientemente maduros como para observar al objeto completo, sino que se mira a un objeto parcial y que además esa parcialización se, se mantiene a partir de la escisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se relaciona uno con la madre, se relaciona con el pecho. Y entonces uno deflexiona la pulsión de muerte y se coloca sobre el pecho de la madre. Entonces se siente que eso que tú sientes, el hambre, el frío, el miedo, el dolor, todo eso no viene de adentro, sino que es provocado por un objeto. ¿Qué objeto? Aquel objeto que contiene la pulsión de muerte, es decir, el pecho. El pecho va a contener entonces la pulsión de muerte y va a generar esta sensación de que te está provocando, ¿no? Un malestar, te está provocando un daño. Entonces es cuando el niño se aleja, ¿no? Cuando el niño vomita la leche, cuando el niño no recibe el pecho, porque siente que es eso lo que lo está dañando. Ahora bien, no solamente se puede deflexionar la pulsión de muerte y el odio, la destrucción, sino que también se deflexiona la pulsión de vida, ¿no? Se deflexiona lo gratificante. Cuando el niño recibe el pecho y entonces tiene la leche en la boca y entonces se siente a gusto, siente entonces que el pecho es bondadoso, es bueno, le da cosas, lo enriquece. Y entonces se calma y dice, qué bien, ¿no? Hay un objeto ideal en el cual yo estoy proyectando las partes benévolas, y entonces ese pecho lo tiene todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo he proyectado la pulsión de vida y las cosas gratificantes, eso quiere decir que yo me quedé con la pulsión de odio, la pulsión de muerte, la agresión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ver ese objeto ideal y entonces voy a sentir mucha envidia. Y con eso que tengo yo de pulsión de muerte, voy a tratar de destruir el objeto. La envidia entonces es todo un tema para hacer un video completo, pero la envidia es esta idea de que el otro tiene algo bueno que yo no tengo, el otro es algo que yo no soy, y entonces tengo que destruirlo. Es literalmente morder la mano que te da de comer, incluso si eso te deja sin comer, ¿no? O sea, alguien por envidia pudiera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no entrar a las clases, ¿no? Porque siente que el profesor sabe demasiado y entonces no entra a la clase, haciéndole sentir al profesor que no sabe, que no puede, que es incapaz, pero porque él se está sintiendo incapaz. Entonces es capaz de destruir su propio conocimiento con tal de hacerle ver al otro que es incapaz. Todo esto que estamos hablando, ¿no? La decisión, la negación, la identificación proyectiva, ¿no? Pues corresponde a los primeros años de vida. Posteriormente vendrá la posición depresiva donde se generará la integración y todo esto, pero en principio no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A este modo de juego, ¿no? Donde yo coloco la agresión en un objeto o yo pongo el ideal en el objeto, a eso se le conoce como identificación proyectiva. Es decir, yo estoy tomando un aspecto de mi mente y la estoy colocando en un objeto.
al que yo siento que se ha convertido en eso que yo estoy haciendo, ¿no? Y entonces yo lo puedo envidiar o yo lo puedo devaluar. Es una cosa tremenda porque todo el tiempo es este juego de agresión, ¿no? Si el otro tiene lo bueno, yo voy a envidiar eso bueno y voy a tratar de quitarle eso bueno para no tener que sentir envidia. Ahora, si bien yo estoy proyectando la parte mala, pues evidentemente voy a estar a disgusto con ese objeto porque es malo, porque me destruye, porque no me satisface. Pero si ustedes lo ven, el problema con esto es, y el problema con la decisión, es que el objeto se mira como parcial, ¿no? En realidad el objeto es muy parcial, ¿no? Y no se pueden ver más que esa parte, ¿no? O sea, si uno está colocando la envidia y la destrucción en ese objeto, no se puede ver la parte bondadosa, ¿no? No se puede ver la parte, pues bueno, que te ayuda, que te nutre, ¿no? Al contrario, si uno idealiza el objeto y uno pone todo lo bueno en ese objeto, no se ven las partes malas, ¿no? Es común, nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enamoras, por ejemplo? Tú estás con la persona y no le ves ningún defecto, ¿no? Vean esta escena de 500 días con ella, ¿no? De cómo dice, es que me encantan sus dientes, me encanta su mancha de corazón, ¿no? Ay, la amo, ¿no? Y está idealizando, está proyectando todo lo bueno en ese objeto. No le ve ningún defecto. Pero ¿qué pasa? Al contrario, ¿no? Cuando deposita todo lo malo, ¿no? Dice la mancha en forma de cucaracha, ¿no? Y los dientes torcidos y, ¿no? O sea, porque ahora está depositando todo lo malo. Entonces ya no puede ver a ese objeto con esas partes buenas que antes veía, ¿no? Es el problema con los mecanismos primitivos, que uno pudiera reducir, ¿no? Tremendamente, pues toda esta parte, ¿no? De, pues, enriquecimiento, ¿no? Entonces uno solamente ve una de esas partes y pues se pierde de toda la experiencia, ¿no? Más adelante el yo va a poder madurar, va a poder integrarse y va a poder generar como una visión mucho más completa de los objetos, pero eso duele. Pensar que hay un objeto que tiene partes malas y que tiene partes buenas es muy doloroso, ¿no? Ver a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, por ejemplo, que sí te hacen cosas gachas, que no siempre son los mejores, pero ¿qué crees que ahí estaban? ¿No? Ahí estaban para ti. Uy, eso duele muchísimo, ¿no? Te da un sentimiento de soledad tremendo y bueno, pasan muchísimas cosas. Ya lo veremos en otro momento, ¿no? Bueno, esto fue Melanie Klein, ¿no? Resumido así nomás, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito reducido, pero pues bueno, ya lo iremos profundizando. Que tengan buen día.